también para los graduados y demás. Entonces, les presento a Angélica Virgüez. Ella es la coordinadora de movilidad y proyección global de la Universidad EAN. Es economista, coach integral profesional y es becaria del programa de liderazgo de Bogotá. Ha sido líder también de programas internacionales y cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector educativo y pues en el sector gobierno. También tiene amplia experiencia liderando y ejecutando programas de desarrollo académico para el mejoramiento de capital humano y pues ella tiene todo como un amplio espectro en el tema de la internacionalización aquí en la universidad. Entonces, Angélica, eres bienvenida a este espacio y ya puedes comenzar. Muchas gracias, Paula. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí. Listo, bueno, entonces vamos a avanzar. Como les decía Paula, yo soy coordinadora de movilidad y proyección global en la Universidad de EAN y trabajamos muy de la mano con la oficina de graduados porque pues finalmente la internacionalización de nuestros estudiantes va más allá de cuando terminan sus programas académicos de pregrado y por supuesto apoyamos en muchos temas internacionales a los que vienen a hacer posgrados en la Universidad de EAN. Pero pues el tema que nos convoca hoy es cómo ustedes pueden visualizar y empezar a planear, a explorar, buscar y aplicar y además buscar opciones de financiación para su posgrado en el exterior específicamente. Entonces, por favor, tengan sus preguntas allí pendientes y al final hacemos una sesión para que pregunten y saquen, digamos, que despejen la mayor cantidad de dudas que tengan. ¿Listo? Bueno, lo primero que les traigo es este mapa del mundo, precisamente para que visualicen cuál es el lugar del mundo en el cual quieren estar, pero pensando en esta pregunta que yo pongo acá arriba, ¿posgrado para qué? Angélica, perdóname un segundito. Sí. Andrea me pregunta si se podría mejorar el audio, es que te escuchas hay como mucho ruido. Aquí okay, estoy acercando más el micrófono. ¿Se escucha mejor allí? Sí, que mejor. Listo, sigue, Listo. tranquila. Vale. Gracias. Entonces, cuando uno empieza a pensar un posgrado en el exterior, hay que hacerse esta pregunta, ¿posgrado para qué? Porque es cierto, es claro que digamos que el reto profesional de salir a el mercado laboral implica para muchas personas que se vaya avanzando en el camino académico teniendo pues, títulos de posgrado como maestrías, doctorados, especializaciones. Y eso es parte de, pero cuando se piensa en un posgrado en el exterior, yo normalmente escucho que los estudiantes colombianos, más allá de buscar una formación académica, tal vez piensan en yo quiero migrar del país o yo en Colombia no hay oportunidades, etcétera. Entonces, mi invitación es a que dejemos, digamos que todo lo que está pasando afuera lo dejemos en stand-by y empecemos a pensar, yo dentro de mis propósitos académicos, profesionales, ¿para qué quiero el posgrado? Y claramente cada uno puntee alguno de estos puntos del mundo y ubique un punto y diga, yo quiero hacerme un posgrado en Australia, o yo quiero hacerme un posgrado en Canadá, yo quiero hacerme un posgrado en China, no sé, en Corea, Japón, etcétera. Porque eso les empieza digamos que a conectar mucho más con ese tema de visualizar el posgrado en el exterior, pensando en para qué es que lo quiero. Yo quiero solucionar un problema. Normalmente cuando uno estudia algo, uno quiere solucionar una problemática precisamente, y como ustedes saben, aquí en la Universidad formamos ciudadanos globales que están aportando a el desarrollo sostenible, que lo hacen desde el emprendimiento sostenible, la innovación también es uno de nuestros pilares. Entonces, eso es muy importante porque yo lo empiezo a conectar desde un propósito. Y entonces esa es la pregunta para ustedes. ¿Cuál es mi propósito a nivel personal y profesional? Por supuesto, hacer un posgrado en el exterior
es mucho más, es una decisión mucho más larga y compleja que hacerla tal vez aquí en Colombia, porque yo simplemente decido cuál es el lugar, cuál es la universidad, lo hago virtual o presencial, aplico y el proceso de aplicación es más sencillo que hacerlo en el exterior. Y entonces, digamos que si elijo mal, no pasa, digamos que no corro, no asumo tanto riesgo que si elijo mal un posgrado en el exterior. Entonces, por esa razón es tan importante que se elija bien el posgrado en el exterior con el fin de que se conecte con el propósito, porque lo peor que podría pasar es que ustedes vayan, hagan un posgrado que no tenía la calidad académica adecuada, con el cual ustedes se sientan, digamos que perdieron su tiempo, perdieron sus recursos, porque de una u otra manera siempre se asumen recursos propios cuando se va a hacer un posgrado en el exterior, así ustedes tengan la opción de beca o la opción de financiación externa. Entonces, esa es una gran pregunta que pues es una sesión, casi que una sesión aparte. ¿Qué es lo que ustedes están buscando a nivel personal y profesional? Pero pues esta es casi que la pregunta de entrada para que ustedes empiecen a buscar ese posgrado en el exterior. Entonces, pues ya después de que uno dice, yo lo que quiero es, a mí me preocupa el hambre del mundo y por esa razón yo necesito hacer un posgrado en cooperación internacional porque haciendo un posgrado en cooperación internacional puedo hacer alianzas para crear una fundación o para trabajar en una fundación que desarrolle estrategias para solucionar el hambre en cierto sector de Colombia o en cierto sector del África, si es que los conecta a otra comunidad, etcétera. Entonces uno empieza a planear y a pensar cómo explora esa aplicación al posgrado, pero muy conectado desde cuál es mi propósito. Por supuesto, hay otras personas que dicen, no, mi propósito es que las empresas puedan vender mucho y entonces yo necesito estudiar marketing digital y necesito aprender cuáles son los temas. También está bien, o sea, pero lo importante es que siempre conecte con qué es lo que ustedes quieren hacer, para qué es que son útiles y buenos a la sociedad, aportando a una solución de un problema complejo, porque eso es lo que buscamos. Entonces, la etapa 1 para visualizar y empezar a planear ese posgrado en el exterior es la búsqueda, ¿sí? Y la búsqueda hay que revisarla más o menos con tres digamos que enfoques de criterios, pero no necesariamente ustedes deben tener todo, digamos que solucionado de entrada, sino que deben empezar a explorar y a buscar, primero, cuál es el tipo de programa. Existen varios tipos de programas en el exterior. Existen programas que son certificaciones, existen programas que son de corta duración y son Executive Masters of Executive Certificates. Existen programas de maestría como tal, existen programas de doctorado como tal, y pues todos ellos implican un proceso de aplicación distinto, implican una carta de aplicación distinta, unos recursos distintos, un tiempo de inversión diferente, pero eso es muy importante que ustedes sepan cuál es el tipo de programa que quieren hacer. Tengan en cuenta que las especializaciones, para los que no saben, perdón, las especializaciones normalmente están ofrecidas en Colombia y en un par de países en América Latina, pero no es algo que sea, digamos que, ofertado como tal para los países del primer mundo, por así decirlo. Entonces, ustedes en Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido, en los países europeos, no van a encontrar programas de especialización, porque la especialización es un programa que está ahí como en la mitad entre el pregrado y la maestría. Ustedes van a encontrar directamente la maestría.
Y pues para aplicar al doctorado, si ustedes quieren una vida profesional más investigativa, más académica, pues claramente el doctorado es una muy buena opción que en muchos casos es, si ustedes no han tenido mucho enfoque investigativo, no han publicado artículos, no han trabajado en ello previamente, el mejor paso para acceder al doctorado es hacer la maestría. Lo segundo es que piensen cuál es el área de conocimiento. Y el área de conocimiento tiene que ver con, yo puedo haber estudiado derecho, pero mi área de conocimiento en lo que yo quiero enfocarme, en lo que yo quiero aprender es otra cosa totalmente distinta a las leyes. Y eso puede pasar y está bien y las universidades entendemos eso, tanto las colombianas como las internacionales. Y por esa razón, no implica que ustedes quieran enfocarse en algo que sea igual a lo que han estudiado en su pregrado. Entonces, hay que revisar desde qué perspectiva quieren especializarse. Entonces, hay áreas de conocimiento como, no sé, una maestría en políticas públicas. Y una maestría en políticas públicas las puede hacer un abogado, una abogada, pero también las puede hacer un economista, las puede hacer una persona que haya estudiado diseño en general y resulta que va a estudiar políticas públicas para poder hacer diseño de ciudades, por así decirlo. O en realidad hay que ver cuál es el enfoque que quieren darle para que la maestría que quieren estudiar o el doctorado que quieren estudiar sea el aporte a la respuesta que ustedes están buscando. Normalmente uno tiene una pregunta y responderla con ese programa de posgrado. Y pues otros criterios de búsqueda son el país, la ubicación, dónde está el lugar, etcétera, etcétera. Normalmente se puede pensar que, o más bien se tiende a pensar que el posgrado se elige de acuerdo con dónde está mi familia que vive en el exterior, por ejemplo. Entonces, es que yo tengo familiares en Chile, entonces yo me voy a ir a estudiar a Chile porque tengo familiares en Chile. En realidad, ese es un muy mal criterio de elección de un programa de posgrado en el exterior porque puede que en Chile no esté el mejor programa o el más adecuado para mí en el tema que yo quiero trabajar, ¿sí? O puede que en Chile no esté la mejor opción de financiación. Entonces hay muchos criterios que se deben tener en cuenta y pues por eso es que hay que empezar a pensar qué tipo de programa, en qué área de conocimiento y más o menos cuál es el país que ofrece este tipo de programa. Entonces, claro, uno puede pensar, ok, el destino es muy importante. El destino, yo quiero estudiar en Australia porque Australia da oportunidades de trabajo y esto es cierto y muchas personas que optan por la educación australiana, que además es de muy buena calidad, van y tienen la oportunidad de trabajar mientras estudian y además trabajar, si hacen un programa de 2 años mínimo, de posgrado, les dan permiso para trabajar, si no estoy mal, otros 2 años en Australia y pues ese trabajo ya les permite como pagar parte de la financiación que han tenido en el posgrado, etcétera. Y pues hay otros criterios, hay otros destinos, pero es muy importante que ustedes sepan, empiecen como a hacer un cálculo complejo, por así decirlo, o no tanto, no porque sea complejo per se, sino porque tiene varias variables. O sea, esto es una decisión de varias variables. Por eso la búsqueda, normalmente ustedes dirán, no, lo que pasa es que yo me quiero ir a estudiar en el exterior en enero, un posgrado en el exterior en enero. Pues la noticia es, de pronto no están bien en el timing. ¿Por qué? Porque más o menos la búsqueda tarda un año, ¿sí? Normalmente, pues cuando uno ya tiene listo el programa, listo el lugar donde quiere ir, listo el destino, etcétera, la aplicación se demora un año, pero obviamente hay personas que tardan menos. Cada uno tiene sus tiempos aquí. Esto no es, yo no les estoy dando recetas, ni existen recetas, pero sí es importante que sepan que más o menos
mientras se madura la idea, mientras se reflexiona bien, la búsqueda puede tardar en total un año, y hay personas que puede que se tarden más, hay personas que por supuesto pueden tardar menos. Otro criterio de búsqueda es cuáles van a ser mis ingresos futuros. El ingreso, el potencial de ingreso futuro que ustedes tienen haciendo el posgrado en el exterior es muy importante. ¿Por qué? Fíjense que yo aquí no les estoy diciendo, hasta ahora no les he dicho cuánto vale el posgrado. Y normalmente se tiende a pensar que el criterio de elección del posgrado es cuánto vale el posgrado, pero en realidad ese no debería ser el criterio, ¿sí? Incluso si es en Colombia, hago este o hago este vale más, este vale menos, prefiero hacer el que vale menos porque pues no cuento con recursos hoy. Pero en realidad si uno piensa uno piensa cuáles son los ingresos futuros, es decir, este posgrado, cuál es el retorno a la inversión que tiene, pues la decisión es muy distinta, porque entonces la financiación es una opción y siempre la financiación de los posgrados en el exterior deben ser una opción porque, pues, a menos de que ustedes vengan de familias muy adineradas, seguramente tendrán los recursos disponibles para hacer su posgrado y pagarlo sin ninguna otra fuente de financiación, pero pues por lo general eso no pasa. Uno de los criterios muy importantes es la calidad educativa. Yo hice parte de un programa que se llama Pasaporte a la Ciencia, que era es un programa de gobierno que financia programas de maestría y doctorado para estudiantes colombianos en universidades en el exterior. Y este programa en el ICETEX tenía un criterio de calidad muy importante y solamente financiaba posgrados en universidades que pertenecieran al ranking de Shanghai. Y claro, los rankings pueden ser muy debatibles y todo, pero de todas formas los rankings le dan a la universidad por una parte le dan a la universidad el reconocimiento, al estudiante también les da el reconocimiento importante que deben tener, pero adicional a eso, el ranking les permite a la persona o institución que esté financiando, pues tener como la garantía de que están haciendo una buena inversión, ¿sí? Y por esa razón, yo como persona que voy a usar mi tiempo, mis recursos para hacer un posgrado en el exterior, debo tener en cuenta cuál es la calidad. Porque opciones hay millones, hay muchas opciones para estudiar posgrado en el exterior, pero seguramente ustedes van a darse cuenta que pues no todas tienen una buena calidad, no todas ofrecen un programa que cumpla con sus expectativas. Aquí les dejo algunos de los rankings donde ustedes pueden evaluar la calidad de las universidades. Este primero es el que usábamos para Pasaporte a la Ciencia. Colfuturo, que ya les voy a hablar de Colfuturo, usa, de hecho, como ellos tienen su propia forma de evaluar las universidades y los programas y tienen como un sistema ya creado que es una mezcla de todo. Y sí, estas son algunas de las plataformas que se dedican a evaluar qué tan buenas son las universidades para tener la oportunidad de ser reconocidas. Esto tiene que ver con la cantidad de profesores que son doctores en la universidad, la cantidad de publicaciones que hacen. Bueno, hay una serie de criterios en medio y bueno, son algunas de los criterios de búsqueda que ustedes pueden tener. Ahora, es importante que sepan, si ustedes miran el ranking de Shanghai, puede que todavía no vi el de 2020, pero casi siempre la Universidad de Harvard sale en los primeros lugares, la Universidad de Stanford en los primeros lugares, pero es importante que sepan que yo voy al mejor lugar, pero dependiendo qué es lo que yo estudio, qué es lo que yo quiero aprender. Entonces, puede que la Universidad de Harvard sea la mejor a nivel mundial, pero si yo quiero aprender marketing digital, voy a dar el mismo ejemplo de marketing digital.
seguramente ese no es el lugar para mí, seguramente ese no es el país para mí, sino que el mejor lugar de marketing digital está en otro lugar, en otra institución. Y por esa razón, sobre todo este ranking de Shanghai tiene la lista, el estándar de universidades según campo de conocimiento. Y ahí entonces ustedes pueden filtrar y decir, yo quiero ciencias humanas. Entonces mi campo es la investigación de psicología clínica. Entonces yo coloco esa opción y miro cuáles son las mejores universidades. No quiere decir que ustedes van a ir a la mejor. Los invitamos y yo realmente quisiera que fueran la mejor, pero hay muchas más opciones y son 500. Esta es una buena opción para que ustedes empiecen como a acotar porque vuelvo y digo, hay muchas opciones, pero si ustedes van acotando, de pronto ya tienen como una guía y pueden ir a una universidad mejor y tienen mucha capacidad de hacerlo y además un chance mayor de que les financien el posgrado. Entonces, la aplicación, para los que ya han recorrido este camino, seguramente saben que la aplicación tiene una cantidad de requisitos. Aquí yo les coloco algunos de ellos. Normalmente para programas que son en inglés, dictados en inglés, ustedes requieren presentar el TOEFL o el IELTS. Quienes nunca han presentado el TOEFL o el IELTS, estos son dos exámenes de conocimiento del idioma inglés que son equivalentes, o sea, se presenta uno o el otro y miden las competencias de escucha, habla, escritura, lectura del idioma. Y normalmente, dependiendo de la universidad, asimismo exigen un puntaje mayor en estos dos idiomas. Entonces, por ejemplo, una universidad que no sea que no esté dentro de las top, seguramente con 80 en el TOEFL los va a aceptar para hacer una maestría, pero universidades como Harvard o las que están en las posiciones más altas, no piden un puntaje. No, mentira, sí, piden un puntaje, lo que no piden es puntaje en el GRE y el GMAT. Pero aquí sí piden un mínimo como de 105 en el TOEFL o 110 sobre 120 y pues bueno, son aplicaciones mucho más, digamos que requieren un esfuerzo mayor. El GRE y el GMAT son exámenes de conocimiento que normalmente el GMAT lo piden las universidades para aplicaciones de programas de negocios. Entonces el GMAT normalmente lo presentan estudiantes que van a hacer un MBA y el GRE lo presentan estudiantes que van a hacer programas de maestría en otros campos de conocimiento, ¿no? O sea, una maestría en Derecho o una maestría en Economía o una maestría en otro tema. Y esto es un examen que es de lógica y matemáticas. Ambos tienen lógica y matemáticas. La diferencia es que el GMAT está más enfocado en matemáticas. También piden ensayos de aplicación. Normalmente es un ensayo que se llama Personal Statement y el otro es Statement of Purpose. Y dependiendo de la universidad, hay universidades que dicen el ensayo debe responder estas preguntas y hay otras universidades que dicen simplemente deme un ensayo que sea una carta de recomendación, una carta de motivación, perdón. Entonces, pues digamos que son instrucciones que ustedes se van dando cuenta a lo largo que van entrando a la página de la universidad, verificando cuáles son los requisitos de aplicación y pues confirmando qué es lo que debe tener cada ensayo. Es muy importante que ustedes lean muy bien los requisitos de aplicación porque muchas veces no los aceptan o no obtienen la financiación, no porque no tengan el perfil, sino porque hacen mal la aplicación. Y ahí es donde se debe hacer pues, una aplicación muy bien hecha. Las cartas de recomendación también son muy importantes. Algunas universidades las piden, otras no. Y normalmente son como 2 o 3 cartas. Las cartas de recomendación no implican que ustedes tengan o sea, al gerente del banco X dándoles la carta, no. La carta más que buscar quién es la persona que la emite, busca es que ustedes elijan a una persona recomendadora que realmente conozca, que realmente las conozca.
¿Por qué? Porque pues ustedes pueden pedirle la carta al gerente de la empresa donde trabajaban, pero resulta que ustedes no trabajaron con el gerente y el gerente no puede hablar de ustedes, digamos que con tanta propiedad, hablando de las capacidades que tiene, de todo el potencial de aprendizaje que tienen, de todos los logros que alcanzaron, pero de pronto su jefe inmediato sí lo puede hacer. Y por esa razón las cartas de recomendación son tan importantes y pues siempre implican que el estudiante que va a aplicar, pues digamos que elija estratégicamente ese recomendador y además que se le enseñe un poquito al recomendador a escribir la carta porque no todos saben escribir carta, entonces no hablan con tanto detalle como las universidades quieren. Y por último, la hoja de vida. Y la hoja de vida es un documento muy importante. Aquí yo les voy a dar unos tips súper sencillos de la hoja de vida, porque he visto mucho que muchas veces se usan las hojas de vida muy tradicionales, del formato que se usaba hace, no sé, más de 10 años, donde la hoja de vida era demasiado larga, era demasiado poco concisa, etcétera. Entonces ya les voy a contar un poquito más de esto. Aquí está precisamente. La hoja de vida debe ser un documento sencillo, un documento puntual, completo, impecable. La hoja de vida, tanto para buscar trabajo como para aplicar a un programa de posgrado, debe ser organizada, debe ser uniforme, se hace en orden cronológico, debe ser elocuente y coherente. La hoja de vida es como la carta de presentación de ustedes y allí está la opción para que ustedes muestren todo lo que han hecho. Y muy importante que ustedes piensen cuáles son los voluntariados, las experiencias de voluntariado que ustedes han hecho a lo largo de su camino profesional. Yo siempre le digo a los estudiantes que se van a ir de intercambio, coloquen los voluntariados que han hecho en las hojas. Y muchos dicen, no, yo no he hecho. Otros dicen, no, sí, yo estuve en Brasil haciendo un voluntariado. Otros dicen, no, yo estuve en la Fundación X haciendo un voluntariado. Y pues, si ustedes no han hecho voluntariados, les quiero contar que las becas tienen un alto, obtener becas para hacer posgrados en el exterior, tienen un alto, una alta conexión con que la persona haya hecho voluntariados y con la carta de motivación, qué tan impactante es esa carta de motivación y por supuesto, pues que ustedes dominen el nivel de idioma al cual están aplicando, puede que no sea inglés, pero pues otro, francés, alemán, etcétera, pero en general las universidades así no están ubicadas en países angloparlantes, pues ofrecen programas en inglés. Entonces, la hoja de vida debe tener solamente una página. Si ustedes van a hacer una aplicación a un programa, y de hecho algunas universidades les dan de una vez el formato y les dicen, este es el formato para que usted suba la hoja de vida, pero en general la hoja de vida debe ser un documento resumen de una sola página y si ustedes tienen menos de 5 años de experiencia, si tienen más, pues sí puede tener 2 páginas y dependiendo pues la trayectoria un poquito más, pero debe ser un documento que sea muy organizado, muy uniforme y que cuente una historia de una u otra manera. La hoja de vida cuenta la historia de ustedes, quién son, pero hay muchas cosas que no se pueden decir y para eso existe la carta de motivación. Entonces, aquí viene la sección de ensayos de aplicación o carta de motivación y esta parte es muy importante que aquí ustedes pues motivan a esa persona o ese programa, comité de admisiones para que los reciba, para que los acepte en ese programa. Entonces es un documento que pretende motivar a su receptor para que consigas aquello que solicites. Puede ser un trabajo, una beca o una admisión. Y de hecho, ustedes, la aplicación al posgrado es una cosa, la aplicación a la beca es otra cosa. Normalmente son diferentes. A veces es lo mismo, pero normalmente son diferentes. Diana Martínez, que es una persona colombiana que se dedica a asesorar personas para aplicar a programas internacionales, dice que el 80% de una aplicación a una beca depende de la carta de motivación.
Entre otras cosas porque es casi que lo único que ustedes pueden cambiar, porque la historia no la pueden cambiar. Donde trabajaron, o sea, ya trabajaron lo que trabajaron en el pasado no lo pueden cambiar. Ya su promedio del pregrado no lo pueden cambiar, ¿sí? Los que están todavía estudiando, si es que está alguna persona todavía estudiando y está conectada, pilas, porque eso lo pueden cambiar mientras están estudiando, pero en muchas ocasiones la financiación también depende mucho de cuál fue su promedio en el programa de posgrado, de pregrado, perdón, porque la universidad tiene esta lógica, piensa de esta manera, dice, si esta persona fue juiciosa en el pregrado, lo va a hacer en el posgrado. Y normalmente piden un promedio medianamente alto, pero no se preocupen, eso no es un problema, digamos que no es una camisa de fuerza y no quiere decir que las personas que han tenido promedios normales, como personas normales, no han podido acceder a programas de posgrado, no han podido acceder a becas, sino que pues para eso está la carta de motivación también, un poquito para contar cuáles son las razones que los llevan a ustedes a aplicar a ese programa de posgrado y por esa razón es tan importante la pregunta inicial, ¿cuál es mi propósito? Entonces yo aplico acá porque es que esto me permite alcanzar mi meta para hacer lo siguiente, etc. ¿Listo? Y solo 2 de cada 10 personas redactan bien una carta de motivación. Entonces es muy importante que lo hagan lo mejor posible. Estos ensayos de aplicación los invitan a reflexionar sobre cuáles son los talentos que ustedes tienen, en que piensen en una historia de liderazgo que vayan a resaltar, porque normalmente pasa eso, se cuentan historias de liderazgo, se cuentan historias de retos. Por ejemplo, la Universidad de Yale tiene una pregunta única para su carta de admisión, para escribir los ensayos. Y es, cuénteme cuál ha sido el momento de su vida que lo ha sacado más de su zona de confort. No es exactamente esa la pregunta, pero es más o menos así. Ellos dicen, cuénteme en una página, en 2 páginas, una experiencia que lo haya invitado más a salir de su zona de confort y qué capacidades, competencias desarrolló. Y bueno, seguramente uno tendrá muchas historias que contar, pero la que elija va a ser muy importante porque es la que le va a dar la entrada al programa de posgrado. ¿Qué habilidades tienes y te permitirán cursar con éxito tu programa de posgrado? Eso hay que pensarlo, ¿no? O sea, yo qué he hecho, qué tengo y cómo voy a avanzar. ¿Qué competencias te faltan y quieres desarrollar? Porque uno puede decir, no, lo que pasa es que yo ya soy perfecta, soy perfecto. No, precisamente para eso es que se busca reflexionar en esto y decir, ok, yo quiero avanzar un poco más y quiero tener este programa, hacer este programa porque me faltan algunas competencias. ¿Sí? No solamente no quiero estudiar este programa porque me lo piden no sé, el mercado laboral, pues esa no es una razón, nunca es una razón en una carta de aplicación. Entonces, la etapa 3, ya pasamos por la 1, que es la búsqueda, la 2, que es aplicación, y vuelvo y les digo, la aplicación tarda un tiempo, porque volvamos aquí rápidamente, porque preparar este examen y hacer este examen requiere tiempo, requiere unos 2, 3 meses. Si ustedes no dominan bien el nivel de inglés, muy posiblemente es bueno que se vayan a hacer un programa de inmersión en el exterior para que dominen bien el nivel de inglés. Estudiar para este examen y hacer este examen también tarda unos 3 meses, 4 meses. Escribir los ensayos de aplicación no se hace de la noche a la mañana. Las cartas de recomendación pues se tienen que hacer también solicitar con tiempo, no pueden pedir a sus recomendadores de la noche a la mañana que pues de un día para otro que les hagan una carta. Entonces en realidad requiere tiempo. Ahora, la etapa 3 de financiación. Uno tiene varias opciones para financiar el posgrado. Lo primero, con recursos propios. Vuelvo y digo, si ustedes vienen de una familia muy adinerada, tienen una herencia súper extravagante, pues pueden financiar con recursos propios, no hay ningún problema. Se paga el programa de posgrado en el exterior. La segunda opción es una beca completa, donde les paguen todo, les paguen la manutención, les paguen la ida de aquí al lugar de destino, les pagan la alimentación, les pagan el hospedaje, les pagan
los gastos allá, les dan plata para gastos adicionales, etcétera, etcétera. Esa es una opción y existen varias becas completas para ello. La tercera opción es una beca crédito. Una beca crédito es que a mí me dan una plata y luego cuando regrese al país, porque la mayoría de este tipo de programas implican que ustedes regresen al país porque no queremos fuga de cerebros, queremos es que ustedes vayan, aprendan y regresen a retornar todo el conocimiento que han aprendido. Y entonces yo devuelvo parte de los recursos, no lo devuelvo todo, o sea, no es un crédito completo, es una beca crédito. Y pues también existe la posibilidad de hacerlo mixto. Hay personas que las fuentes de financiación, las becas crédito, no les alcanza y entonces les toca también poner unos recursos propios adicionales. ¿Listo? Aquí les coloco algunas fuentes de financiación que conozco y que son importantes para que ustedes pues como que las mapeen. El ICETEX tiene un programa que se llama Crédito Exterior, que da hasta $25,000 para estudiar programas de posgrado, sin importar el destino. Esa es una opción. Este es crédito completo. De hecho, aquí me faltó una quinta opción que sea crédito. Este es crédito, pero además el ICETEX tiene un programa de becas que esto lo cuento porque yo trabajé en el ICETEX, entonces conozco. El ICETEX también da becas para hacer programas que son de formación, es como una educación continuada, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, hay programas para ir a la India, hay programas para ir a Japón. De hecho, yo acompañé a un grupo de estudiantes que fue a una visita, fueron a una visita académica al Japón y pues fue completamente pago por el gobierno de Japón y pues digamos que articulado por el ICETEX. Y hay muchas becas que son programas cortos, o sea, ustedes van por 3 meses o van por 2 meses o van por 2 semanas. En realidad son programas muy, muy útiles para su formación ya después de que son profesionales y de hecho en algunos no tienen que ser profesionales. Pero también existe la opción del crédito exterior. Por futuro es la entidad colombiana que da becas crédito para todo el mundo. Por futuro, los que no lo conocen, exploren esta página, esta plataforma. Ellos normalmente abren convocatorias en febrero todos los años y cierran o abren bueno, tienen abierta como un par de meses y dan los resultados en mayo. Y pues esta es una opción muy chévere porque ellos dan hasta $25,000 por año para estudiar programas de maestría o doctorado en el exterior, entonces pues es una gran opción. El DAAD promueve la educación en Alemania y tiene una diversidad de opciones. Como ustedes saben, la gran mayoría de países europeos tienen programas de posgrado que no son tan costosos o que no cuestan y pues es muy importante que exploren becas del DAD porque ya tienen, digamos que per se tienen el tuition, para los que no saben esta palabra, tuition es la matrícula, lo tienen ya pago y además el DAD les paga manutención, les paga hospedaje, les paga transporte, etcétera. Entonces es muy, muy completo. Campus France, más que una beca, es una plataforma pues de compartir cuáles son las opciones para estudiar en Francia. Entonces es muy importante que exploren Campus France si tienen interés de ir a estudiar a Francia. El British Council, pues es el Consejo Británico que apoya todos los programas de movilidad hacia el Reino Unido. Y hay una beca, para los que no lo conocen, revisen esta beca que se llama Chevening, no la escribí acá, pero es una beca, esta es completa, un año en el Reino Unido en un programa de maestría de un año. Son becas muy competidas porque dan más o menos unas 30 becas por anuales,
por todo Colombia. Entonces son becas competidas, pero existe la opción. En cambio, Colfuturo da más o menos 1.000 becas al año. Study Holland es adherido a la Embajada de Holanda y bueno, aquí son varias opciones para que ustedes vayan a estudiar en los Países Bajos. La Embajada de Canadá también tiene varias becas que son aliadas. La Embajada de Australia, más que ofrecer becas, digamos que es el canal de conocimiento y de ruta educativa para que ustedes vayan a hacer programas de posgrado en Australia. La educación en Australia, como les digo, no tiene, digamos que ellos no tienen como tal becas de entrada, pero sí hemos hecho, que de hecho cuando yo estaba en el ICETEX hicimos varios convenios y varias universidades tienen descuentos porque hacen convenios con Colfuturo, con el ICETEX y con otras instituciones para que ustedes tengan como ese valor agregado y esa capacidad de tener un pago menor por sus programas de posgrado. Y también Nueva Zelanda, pero pues así existen muchas otras más, pero pues aquí les dejo estas para que tengan información y tengan un insumo inicial. Pues yo podría seguir hablándoles mucho, pero aquí simplemente les quiero cerrar contándoles que en la práctica, pues es un torbellino porque ustedes siempre van a estar como recibiendo la información y cambiando. O sea, esto es como un tema de ajuste, de adaptabilidad, de que han hecho un ensayo de aplicación y luego les tocó ajustarlo. Luego me encontraron un programa adecuado y luego les tocó ajustarlo. O sea, cada vez más hay que irse como ajustando y por eso es que tarda un poquito porque, sobre todo si ustedes no han tenido experiencia profesional, es bueno que la tengan. Yo hablo con muchos estudiantes que se están graduando, que se van a graduar y que quieren de una vez irse a hacer un posgrado en el exterior y yo siempre les digo, es bueno que salgan al campo laboral, que vean cómo es la vida real, cómo es el tema en la práctica y así ya decidan cuál es el tema del posgrado que quieren hacer, porque esto no es como tan sencillo, eh, sobre todo por lo que les decía al principio. Hay que decidir bien porque la inversión es alta. O sea, un programa de posgrado en Estados Unidos, pues la educación en Estados Unidos cuesta, en Australia también cuesta, en el Reino Unido y en países europeos seguramente el valor es menor, ¿sí? Los costos son menores, pero pues sí es importante que ustedes sepan que finalmente, como les decía al principio, esto va a traer un ingreso al futuro, ¿sí? Y por eso hay que explorar y revisar cuáles las personas que ya han estudiado aquí, en qué posiciones están, cuánto dinero se están ganando. En la Semana Internacional que hicimos en febrero invitamos a uno de nuestros, pues a una persona que estaba relacionada con la universidad y que hizo un posgrado en Australia, se ganó la beca de Colfuturo. Él decía, yo fui y volví y me doblé el salario. Sí, entonces digamos que esas son como indicaciones importantes porque yo no hago un posgrado en el exterior para ganarme 10% más, no, yo estoy pensando es que el impacto que va a tener mi carrera es tan alto que voy a conseguir una posición mucho mayor y voy a conseguir pues un salario mucho mayor y por eso es que la inversión es una inversión importante. Entonces yo necesito verla, palparla y no simplemente elegirla rápido porque quiero hacerlo rápido, no, es mejor tardarse un poquito más, pero hacerlo de la mejor manera y más estratégica. Entonces, pues esto era a grandes rasgos lo que les traía. Pues agradecerles por el espacio, a la oficina de graduados por invitarme y por supuesto abrimos el espacio para las dudas que puedan tener. Claro que sí, muchísimas gracias, Angélica, por esta información que es tan importante para todos los que queremos estudiar en el exterior y pues ampliar nuestros conocimientos, ¿no? En mi caso es una cosa pues que tengo como en mente y esto me sirve un montón. Yo soy graduada de la Universidad en Lenguas Modernas, entonces mi fin es hacer un posgrado en el exterior, claro está, porque pues a mí
sí, me interesa no solo estudiar el posgrado, sino también mejorar el nivel de idiomas que estudié, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Súper, Pues con gusto. sí, listo, espérame un segundo, porque aquí Daniel Díaz nos pregunta, ¿cuáles pueden ser las ventajas y desventajas de cursar un posgrado con una universidad del exterior en modalidad virtual? Pues la desventaja es que escojas un posgrado, escojas un programa que no sea de alta calidad, que no tenga, sí, que no tenga las condiciones de calidad. Esa es una desventaja porque normalmente sobre todo para el sector gobierno, el sector público, eh, las instituciones piden que el estudiante, pues el postulante, tenga convalidado su título en el exterior. Entonces, por ejemplo, ustedes se van y hacen un posgrado en la universidad X en cualquier país, no voy a hablar de países, y vienen y van a postular a un cargo del sector público y el sector público les dice, ah, pero es que para el cargo necesitan una maestría y ustedes dicen, sí, aquí tengo la maestría, pero el título del exterior no les sirve, necesitan convalidarlo, eso se llama convalidar. Entonces, si de casualidad hacen el posgrado en el exterior y vienen aquí al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación revisa la calidad educativa de esa institución en el exterior, eh, sea virtual o presencial, en realidad le estoy hablando en nivel general. Entonces, si no lo convalidan, pues casi que pues fue perdido el tiempo, ¿sí? Francisco Lugo dice títulos oficiales versus títulos propios. Exactamente. Entonces, ustedes deben revisar que tengan la opción, que el título que estén cursando sea un título oficial, porque si es título propio, solamente les va a servir para trabajar en el lugar donde están estudiando. Nosotros tenemos, de hecho, en la universidad convenios con universidades en el exterior que tienen títulos propios, pero para posgrado. Entonces, para posgrado no hay lío, porque ustedes ya tienen un título colombiano, ¿sí? El problema es que ustedes hagan un programa que sea exclusivo y que les otorgue solamente un título extranjero, porque vienen acá y el Ministerio de Educación no se los convalida. Por supuesto, aquí los que hacen el MBA y los que hacen la maestría en gerencia de proyectos, etcétera, tienen varias opciones de doble titulación. Es un tema internacional chévere, pero son títulos propios y está bien porque igual ya tienen el título colombiano, pero sí, eso es muy importante. Entonces, yo creo que no cada vez más, y la pandemia nos ha dado esa lección. eh, la calidad, la virtualidad no implica menos calidad desde que sea una institución que tenga como la tradición, etcétera. Y adicionalmente, eh, pues siempre hay una desventaja de lo virtual y es el networking. Hay muchas personas que hacen un MBA porque quieren inversionistas para su empresa y pues los amigos inversionistas o sea, se hacen en la vida real, ¿no? O sea, saliendo a tomarse el café, compartiendo en las residencias universitarias, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí es como la invitación a que siempre los programas presenciales permiten desarrollar mucho más a fondo los temas de las alianzas que se pueden hacer a largo plazo, pero por supuesto, desde que sea de alta calidad, virtual, está bien. O blended, porque esa es otra opción. Hay opciones que no son completamente virtuales, sino que implican que ustedes viajan una semana, luego a los 3 meses viajan otra semana, luego a los 3 meses viajan otra semana. Esas son las modalidades que son blended. Entonces, igual, si se conocen entre sus compañeros y el resto lo hacen mientras viven en Colombia, también está bien. Estás con mute, Paula. Ay, gracias, y yo hablando sola, perdóname. Aquí te estaba diciendo que hay muchas personas que empezaron a preguntar, entonces Kelly Sandoval nos pregunta, ¿qué convenios tiene la universidad en Canadá? En Canadá tenemos un convenio con la Universidad Laval, por ahora solamente ese, y tenemos otros. Lo que pasa es que los convenios funcionan
para dobles titulaciones, funcionan para intercambios académicos, funcionan para proyectos de investigación, etcétera. Y la universidad tiene varias para proyectos de investigación. Entonces, si ustedes están vinculados a la universidad como docentes o como investigadores de alguna manera, pues se benefician de esos convenios. Pero la gran mayoría de egresados casi que tienen que, digamos que si la pregunta lo respondo de esta manera. Cuando uno sale de la universidad, el vínculo de los convenios de la universidad casi que no le aplican, porque la universidad tiene convenios para los estudiantes actuales, las de doble titulación, los de intercambios, los de segunda lengua, etcétera, etcétera. Y por esa razón es que yo les muestro como todo el panorama cuando ya uno sale de la universidad, pues todas las opciones que tiene. Pero pues en caso de que la pregunta haya sido de un graduado y si es de un estudiante, por supuesto hay opciones con la Universidad Laval. Y de hecho hay una beca de Canadá que se llama la beca ELAP, que pues por ahora no hemos avanzado con más convenios, pero es una beca chévere porque es de intercambio y es de intercambio estudiantil y ustedes van y la Embajada de Canadá les paga la manutención, pues todo el tema de viajes, estadía, entonces sale mucho más barato el intercambio con esta beca. Súper, listo. Mira, Sofía Ruiz nos pregunta, ¿la carta de recomendación debe ser de un jefe o puede ser de un colega o un compañero de trabajo? Normalmente las universidades prefieren que la carta sea de un jefe, de alguien que haya estado como en una posición de liderazgo en la relación de trabajo, porque pues el colega como que no tiene ese perfil de ver cómo se desarrolló esa persona, qué hizo, etcétera. Entonces sí. Y a veces piden cartas académicas, entonces uno tiene que ir y pensar en la universidad qué profesor trabajó conmigo, yo qué proyecto hice con cuál profesor y le pido esa carta de recomendación a ese profesor que sepa mis capacidades investigativas, mis capacidades de autogestión, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Listo. Mira, Paula Andrea nos pregunta, para el próximo año, ¿qué convocatorias de becas hay para aplicar a un posgrado en el exterior? Y si la universidad, o sea, el área de internacionalización, apoya a los graduados en estas becas. Pues mira, esto que yo les mostré es todo el tiempo. Por el futuro, todos los años abre convocatoria. Chevening todos los años abre convocatoria. Aquí no puse, por ejemplo, la beca Fulbright, es una beca también para estudiar en Estados Unidos. Todos los años abre convocatoria, o sea, las becas siempre están abiertas. Por el futuro, el DAD, ICETEX, ¿sí? No, yo y la gerencia de internacionalización, por supuesto que también apoya a sus egresados. Yo he hecho sesiones y si ustedes quieren, me pueden pedir una sesión y hacemos una sesión de una media hora para revisar pues como qué es lo que están buscando, dónde. Y sí, yo he asesorado a varias personas que están buscando hacer su posgrado en el exterior y pues, no es un programa intensivo de acompañamiento con revisión exhausta de documentos, etcétera, pero sí podemos guiarlos para, para su posgrado. Súper. Después nos das pues el contacto para que ellos tengan como tu info, creo que estaba al final de... Estaba al final, lo voy a escribir acá a mi correo. Igual también sí, para que ellos tengan presente esa información. Bueno, Orlando Bolaños nos pregunta que si puedes enviar la información sobre la beca Chifni, no sé si se pronuncia así, y los tips para tener como una mayor opción en la postulación de la beca. Claro que sí, voy a compartida y voy a mandarles el link, a ver, ya lo busco. Entonces la beca Chipnin es una beca que de hecho ahorita tiene sí, debe estar abierta la convocatoria. Ya les muestro. Financia programas de maestría para estudiar en el Reino Unido por un año. De hecho, aquí les puedo compartir pantalla. Están diciendo que no se escucha bien, otra vez se escucha ruido. Es que se bajó me bajé el auricular ya.
Ahí ya deben estar escuchando mejor, ¿cierto? Sí, Ay, ya se escucha mejor. aquí les muestro la beca Chipnin y ya les mando el link. Ahí la están viendo, la pantalla. Sí, yo la veo. Bueno, entonces esperemos. Sí, los Sí. participantes dicen que sí. Entonces, ser becario Chipnin es como becario Fulbright también es de un reconocimiento súper importante. Colombia. Es otra beca que ustedes deben tener en la mira, en el radar. Chipnin mira, recibe aplicaciones hasta el 3 de noviembre de 2020. Entonces ellos, ¿cómo funcionan? Reciben aplicaciones hasta noviembre de todos los años y el inicio del programa de posgrado es el siguiente año, o sea, esta convocatoria cierra el 3 de noviembre, esto ya es la otra semana, y, y los becarios inician su programa de posgrado en septiembre más o menos, agosto, septiembre del año siguiente. ¿Listo? Entonces aquí está todo, aquí están los documentos que requieren, más o menos cuando se va haciendo el update, application guideline, o sea, cuando son las entrevistas. Estos son procesos que son largos, no son tan sencillos. O sea, las respuestas pueden tardar 4 meses, 3 meses, algo así. Aquí les mando el link de Chivnin y ya les comparto el de Fulbright. Esta también es una beca súper chévere. ¿Listo? ¿Qué más preguntas hay? Y tenemos una última pregunta de Francisco nuevamente, que si hay límites de edad en becas o becas créditos para los posgrados. A veces. Por futuro no tiene límite de edad. Pero miramos a ver si esta Chipnin tiene. A veces sí hay límite de edad, pero por ejemplo el DAD sé que no tiene límite de edad, pero tiene límite de tiempo de después del grado. Es decir, solamente aceptan aplicaciones para personas que tengan máximo 6 años de graduadas del pregrado, ¿sí? Entonces ahí la edad no es el requisito, sino el tiempo previo de haberse graduado. Y, por ejemplo, con pasaporte de la ciencia en el ICETEX no teníamos límite de edad. Eh, y aquí ustedes pueden ver, pero hay algunas muy específicas que sí tienen, o el país, más bien el país de destino las pide, pero en general no. Saben que para darles una respuesta general, la respuesta sería no, pero pues en muchas ocasiones puede pasar que sí. Bueno, en varias ocasiones, no muchas, pero sí en varias ocasiones puede pasar que sí tengan una restricción. Por eso es que hay que ver tan detalladamente los requisitos. Sí, sí, eso es muy, muy importante, ¿no? En escoger la beca o, bueno, el estudio que uno quiera hacer en el exterior. Bueno, aquí yo junto mi pregunta con la de Daniel, porque pues sí me pareció importante. Ahorita con el tema de la pandemia, pues se ha visto un poco reducido, ¿no? Y complicadísimo. Pues en mi caso yo traté de aplicar a una maestría en España y a mí me negaron, o la admisión obviamente, pues por la pandemia ya estaba terrible, aquí ni siquiera había empezado. Entonces, pues no sé, ¿tú qué opinas acerca de la posibilidad de volver a retomar esta movilidad internacional el próximo año? O sea, ¿cómo ves el proceso de esto? Pues yo creo que la vida hay que seguirla a pesar de las dificultades de movilidad que se han tenido. Los planes hay que seguirlos y cada universidad tiene, o sea, por ejemplo, en Europa, los intercambios, para hablarles de intercambio, los intercambios de varias universidades europeas están autorizados para 2021. La mayoría de universidades latinoamericanas no hemos autorizado todavía intercambios para 2021.
pero eso no quiere decir que en 2021 dos se reactiven. Entonces, las aplicaciones a los posgrados que son ahorita van a pasar para iniciar en septiembre del otro año. Entonces, si ustedes esperan a que pase algo, casi que se esperan 2 años, ¿sí? Pero si lo hacen ya, pueden viajar el otro año. Entonces, yo creo que la vida hay que seguirla planeando y hay que seguir aplicando. Y si la respuesta es no, y si la pandemia se vuelve complicada otra vez, y si no se puede viajar, pues por lo menos ustedes hicieron su tarea de haber hecho la aplicación. Digamos que eso es mejor a que pase lo contrario, que todo se solucione, que todos que volvamos a la libre movilidad eh, sin mucha restricción y que ustedes no hayan hecho la tarea de hacer la aplicación. Sí, sí, es verdad. Angélica, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más tenga una pregunta por ahí o si todos les parece claro. Igual, Angélica está en disposición de todos ustedes con el correo ya, si lo tienen ahí, o igual nos pueden escribir a nosotros a graduados y nosotros con mucho gusto compartimos todas sus dudas a ella los apoya en todo este proceso si quieren iniciar. Entonces, pues muchísimas gracias, Angélica, por compartirnos tu enorme sabiduría en internacionalización, por pues apoyarnos a todos nosotros en estos temas que son pues, tan importantes. Sofía está preguntando, ¿las becas piden experiencia profesional? Sí, algunas. Eh, Algunas piden experiencia profesional. Por el futuro no. Por el futuro no requiere experiencia profesional. Eh, pero, por ejemplo, Fulbright, algunas de Fulbright sí, mínimo 2 años de experiencia en cierto campo. Por ejemplo, Chipney creo que también pide no me acuerdo cuál es el tiempo, pero algunas sí piden cierto tiempo de experiencia profesional. Entonces, dependiendo de eso. Lo mismo los programas de posgrado. Sobre todo los programas de negocios, si ustedes van a ir a hacer un MBA, normalmente piden mínimo 2 años de haber estado en el sector real. Y por eso vuelvo y les recalco, es mucho mejor cuando ustedes ya han salido del mundo real, porque muchas veces, digamos que por el afán de tener el otro título, porque si no tengo el otro título, no consigo un trabajo que me pague bien, etcétera, pues pueden equivocarse en elegir el posgrado, porque cuando uno está en el sector real, o sea, cuando uno está trabajando es que se da cuenta en realidad qué es lo que le gusta, en qué es lo que se quiere especializar. Y si salen de una vez, no sé, estudiaran comunicación y se van a hacer una maestría en comunicación estratégica, de pronto esa no era la estrategia era estudiar, eh, qué sé yo, arte para poder potencializar sus habilidades de comunicación o lo que ya saben de comunicación. Entonces, por esa razón hay que salir al mundo laboral y trabajar un tiempo para saber uno en realidad con qué está conectado y qué es lo que necesita para poder avanzar en el camino profesional. Listo, muchas gracias. Bueno, nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros, pues por darnos este Gracias. espacio de, sí, de potencializar nuestras habilidades. A todas las personas que nos acompañan, muchísimas gracias por estar aquí. Los invitamos a nuevas o próximas charlas, talleres que vamos a tener pues, desde la oficina de graduados con muchos invitados en diferentes áreas, ámbitos que a ustedes les pueden interesar. Entonces, no se desconecten de nosotros, de nuestras redes, de sus correos, que pues ahí les llega toda la información. A los participantes que pues asistieron hoy, se les va a enviar el link. Igualmente se va a subir a YouTube para que ustedes puedan verlo cuantas veces quieran. Si tienen dudas, ya saben que estamos aquí para pues responder todas sus inquietudes. Pues nada, muchísimas gracias Angélica, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche. Con mucho gusto, gracias, Paula. Hasta luego todos, feliz noche.